Amigos y amigas de Soy Quemero, ¿qué tal están? Espero que muy bien. Estamos acá nuevamente en otra edición de Bajo la Lupa para poder analizar cómo estuvo el rendimiento de cada uno de los jugadores de Huracán en la victoria frente a Argentinos Juniors por 1-0. Un partido complicado para poder desarrollar, feo, difícil. Bueno, se plantó complicado desde el inicio y así lo fue hasta el final. Creo que el equipo ofensivamente no hizo un buen partido, pero defensivamente hay cosas para destacar, más aún sabiendo el rival que se tenía enfrente, un equipo como el de Nico Díez que está muy aceitado, muy bien trabajado y que acumula muchas llegadas por partido. Creo que eso el equipo de Cudelca lo logró hacer bien, pero no tuvo peso ofensivo, como muchas veces le pasa, pero bastante más pronunciado que en estas que estoy mencionando. Dentro de ese contexto y después de dos expulsiones que por supuesto que modificaron el desarrollo de todo un partido, cuando el equipo logró animarse a romper el molde, fuera de lo chato y predecible que parecía, un buen centro lo terminó dejando solo a Ursi para que defina de muy buena manera, porque siempre intentar algo como patear o un centro tiene recompensa. Y lo vimos en el partido anterior con Tigre, donde un tiro del Colo Gil buscando finalizar la jugada se termina dando el gol. Así que después de todo ese contexto previo introducido, vamos con el personalizado de cada uno de los jugadores, como siempre digo, de atrás para adelante, de izquierda a derecha. Así que sin más nada que añadir, comenzamos. Por supuesto, empiezo con Galíndez, que bueno, hay creo que dos aspectos importantes para destacar en este análisis. El resultado, que por supuesto es una victoria y otra valla invicta para su colección, de ese lado es positivo, pero por otro tengo que destacar aquellas dos intervenciones donde en ambas busca descolgar una pelota que estaba por los aires, no lo hizo bien y por suerte una buena intervención de Ojeda pudo evitar lo que hubiera sido el 1-0 argentinos. Y realmente son los únicos dos puntos que puedo analizar porque la realidad es que Argentinos no lo exigió, pero si tengo que estrictamente basarme por lo visto, y bueno, tuvo su valla invicta, sí, pero tuvo sus dos errores también. Por esas dos cuestiones voy a darle un 6. Desaprueba porque en sus dos intervenciones no lo hizo bien, pero tampoco es una nota bajísima y está dentro de todo cerca de aprobar. ¿Por qué? Porque no recibió goles y porque Huracán ganó. Metiéndome con la defensa, hoy como antes le decía, de izquierda a derecha, pasamos al Escano, que la verdad que tengo sensaciones encontradas porque dentro de todo su partido no me gustó, pero sí que recuerdo, por ejemplo, un lindo centro en el primer tiempo, donde Mora no puede terminar de cabecear y se choca con De la Fuente, y también recuerdo que cuando el partido estaba cerca de finalizar, levantó su nivel. Por lo tanto, destaco el principio y más cerca del final. Ahora, en todo este espacio, me costó verlo bien. El partido pedía que sea agresivo y que pueda estar ocupando un espacio alto en la cancha para poder justamente centrar. Podía haber sido mucho más protagonista de lo que fue y siento que en ese caso es más un error de él que una cuestión de Kudelka, porque en el segundo tiempo, con el ingreso de Ursi, no tengo dudas que la idea era que Ursi no esté pegado a la línea como un win natural, sino que esté un poco más centrado y que esa zona a ocupar sobre la línea la ocupe el lateral, en este caso Lescano, para poder atraer marca, para poder estar en situación de centro. Y la realidad es que en el segundo tiempo, con suerte, creo que habrá tirado dos centros. Por lo tanto, es complicado ponerle nota, porque tengo muchas cosas a tener en cuenta. Pero haciendo un breve repaso, con aquel buen centro del principio, un tramo medio largo complicado y una levantada al final con alguna que otra jugada barrida en el piso, y bueno, voy a estar más o menos por la tónica de Galíndez, un 6. Yendo a la saga central, empiezo con Goitea, que la verdad que no me ha gustado su partido para nada. Le conté varias veces donde tuvo que salir al cruce para ganar algún que otro bochazo que desde el cielo venía, y la realidad es que siempre perdió con Tomás Molina. Recuerdo mínimo 3 de 4 perdidas de esas que le estoy comentando. Sí, tuvo capaz una, dos intervenciones buenas, pero la realidad es que la mayoría no lo fueron. Y teniendo a Tomás Molina, que es un jugador muy bueno técnicamente, pero que tampoco es un 9 torre, y la verdad que no era un perfil de delantero como para perder tantos duelos aéreos. La verdad que lo voy a tener que desaprobar y me quedo con un 5 para Oitea. Y con Nervo, bueno, me gustó algo más. Lo noté también a veces un poco dubitativo, pero siento que al final del partido anduvo mejor. Sobre todo cuando
había dos menos y debía empujar al equipo para adelante. Siento que él fue una de las caras de esa rebeldía y ese empuje que el equipo necesitaba para poder ganar el partido. También hay que tener en cuenta, por supuesto, a la hora de analizarlo, que su compañero de saga es Goitea y es un defensor al cual la verdad que no le sobra mucho y seguramente de todos los defensores centrales de Huracán sea el peor y eso obvio que te condiciona. Pero para concluir, la verdad que no le destaco tal vez tanto su papel defensivo, aunque alguna que otra intervención buena tuvo, sí, pero sí que me llama la atención y me gusta esa personalidad que creo que pudo demostrar para poder terminar de ganar el partido, más allá de que no tuvo una intervención directa como un centro para el gol o como un gol o como una asistencia y demás. Así que también le voy a dar un 6. Cierro la defensa con De La Fuente, que siento que de los dos laterales fue el que más subidas en ataque acumuló, tal vez más diferentes a la del Escano, tal vez más sobre la raya, sobre la línea, y De La Fuente creo que comenzando desde un costado pero metiéndose hacia adentro. Si no me equivoco, la jugada del gol inicia de un movimiento de La Fuente justamente entrando hacia adentro. Pero bueno, creo que fue un partido discreto suyo, acumuló intervenciones buenas, a veces lo pasaron, pero la verdad que no tuvo un partido protagónico como para poder decir mucho. Así que le voy a dar alrededor de un 6, 6.50, un 6. Paso con Ojeda, que bueno, estuve ahí leyendo una linda estadística que subió mi amigo trecuartista de Twitter, le recomiendo mucho que sigan a la cuenta de Fede, que habla mucho de táctica, de estadísticas y demás, donde marcaba un buen partido de Ojeda, y creo que desde lo numérico sí que la verdad me dio un poco más de cuerpo a su análisis, porque lo mío, o por lo menos mi sensación, era más negativa que positiva. Sí que acumuló intervenciones buenas y malas, pases errados y acertados, pero sigue viendo el resumen nuevamente, no tenía en mi cabeza el cabezazo que saca en la línea tras el error de Galíndez. Y eso es una intervención que tenemos que tener en cuenta. Lamentablemente, para alguno que otro, no tiene nada que ver con lo táctico y demás, pero no deja de ser un momento importante que pudo haber marcado el 1-0 argentinos y que no lo marcó. Así que eso le va a subir mi puntaje. Va a ser el primer aprobado de mi análisis. Le voy a dar un 7 a Ojeda. Sigo con Waller, que la verdad que es un jugador al cual tengo expectativas altas y no me las está cumpliendo. Y contra Argentinos no fue la excepción. Siento que tiene condiciones como para poder ser una buena alternativa, pero que o el equipo no lo ayudó o no pudo aprovechar la buena porción de minutos que Kudelka le entregó, o simplemente tuvo un mal partido. Pero la realidad es que muchas veces lo noté un poco agresivo por demás en sus intervenciones buscando recuperar la pelota. Es un jugador muy aguerrido que está a veces jugando cerca al límite, con la pelota sacando un buen pase al Colo Gil del comienzo del partido, lo noté a destiempo, recuerdo un desborde muy claro del Colo Gil a sus espaldas, que termina dando el pase tarde y esto genera que esté el ex Colo Colo en offside. Creo que le faltó más precisión y más dinámica a la hora de circular la pelota cuando Argentino se encerró atrás. Bueno, son varias cosas las que creo que no me han gustado de su partido y la verdad que voy a tener que ponerle un 5.50. Sigo en el medio y me meto con el debutante, como en este caso está debutando mi nuevo fondo, por si alguno se habrá dado cuenta, con Mora, que bueno, teniendo en cuenta la expectativa previa y lo mostrado, creo que bueno, fue un partido aprobado. Lo vimos muy voluntarioso para correr, para meter con intensidad. Creo que es un jugador que lo primero que pude observar en este primer golpe de vista es que tiene un despliegue físico importante, que busca ocupar una buena porción del campo, una buena cantidad de terreno, que busca generar un juego físico y que con la pelota no me pareció que haya decidido mal la mayoría de las veces. Sí que por supuesto hay cosas para corregir, no deja de ser un partido en donde tuvo que debutar con todo lo que eso significa, contra un rival que es complicado, porque tuvo que combatir en el medio con jugadores de jerarquía como Fattori, como Lescano, como Orozco y demás. Y sabiendo que tuvo que estar en la zona donde Huracán mejor rendimiento tiene, que es el medio, con Leo Pérez, con el Colo Gil, con Miljevic, siento que es un partido aprobado. Cuando se recostó bien sobre la derecha contra la raya, siento que mayormente decidió bien. De hecho recuerdo un tiro arrancando desde la derecha, casi que entrando al área y bueno, sale afuera, pero fue
de lo peligroso del primer tiempo de Huracán. Así que teniendo en cuenta todo eso y que es otro chico de nuestra quemita que en el futuro va a ser solución y rédito económico, la verdad que va a ser otro de mis aprobados. Me quedo con un 7 para el surgido de la quemita y lo celebro muchísimo. Y cierro la parte del mediocampo con, para mí, no el más determinante, pero sí la figura de los 11 Huracán que para mí fue el Colo Gil. Como siempre les digo, se adueñó del equipo y con más intervenciones buenas que malas, creo que lo hizo bastante bien. Me parece que lo más peligroso de Huracán partió de sus pies, con asistencias, con buenos pases previos a una acción importante. Recuerdo una buena habilitación a Ramírez que no logra controlar bien y poder finalizar la jugada, buen manejo de la pelota parada, siempre con centros pulsantes. Y a todo esto encima tengo que sumarle que las dos expulsiones de argentinos tuvieron su protagonismo, porque Fattori le da el codazo a él y porque la falta de doble amarilla la recibe él. Entonces, si ya desde el juego, desde lo táctico, desde la actitud, desde sentirse el abanderado de estos 11 que salieron a jugar el partido con Argentinos me pareció el mejor, y si encima le sumo de que mandó a dos jugadores a ducharse, y no puedo hacer otra cosa que darle un sólido 8 al partido del Colo Gil. Y cierro con los delanteros, primero con Rodrigo Cabral, que no ha hecho un buen partido, pero que yo siendo uno de los principales que lo critica y demás, hay que decir que jugó una posición que no es la suya. Huelca me parece que lo que buscó con este planteo fue jugar con 4 mediocampistas para poder igualar o superar numéricamente la cantidad de mediocampistas argentinos, sabiendo que esa es la zona de mayor gestación y desarrollo y de peligro que tiene el equipo de la Paternal, y que a eso le sumó un doble 9 en búsqueda de la presión. Por eso el perfil es de Cabral y de Ramírez, dos delanteros que si algo tienen es sacrificio y voluntad para defender y presionar. Pero un inteligente movimiento de Fattori metiéndose entre los centrales hacía que ya no sea Cabral y Ramírez contra dos defensores, sino que fuera Cabral y Ramírez contra dos centrales y un contención, o sea, 3 contra 2. Superioridad numérica en la salida. Entonces, normalmente, su presión no surtía efecto. Argentinos casi siempre salía con la pelota a los pies y no revoleaba casi nunca, que es para lo que ellos estaban puestos. Para generar que Argentinos divida y que así los defensores de Huracán achiquen hacia adelante y cabecen y el mediocampo gane la segunda pelota. Si a eso le sumamos que con la pelota casi que no tuvo intervenciones, bueno, creo que el mal partido de Cabral es más responsabilidad de Kudelka que de Cabral. Pero no tengo que dejar de ponerle su nota baja, por lo tanto me quedo con un 5 para él. Y finalizo el 11 titular con el segundo delantero, con la Perla Ramírez, que también, algo muy parecido a lo de Cabral, pero además hay que sumarle que tuvo más chances de intervenir positivamente con la pelota que el surgido de la quemita, y la realidad es que no lo hizo. Como antes le mencionaba, tuvo aquel pase recibido por el Colo Gil donde se iba solo y no logra controlar bien para después poder tirar. Sí que siento que lo vi más en partido que Cabral, pero tuvo mayores intervenciones negativas. Obviamente que para intervenir negativamente primero hay que poder intervenir, y eso también lo rescato, pero por supuesto que desaprueba al igual que Cabral. Y creo que para los dos la nota más acertada es un 5. Y me gusta en este caso lo que va a suceder ahora porque voy a poder meterme un poco con los suplentes, cosa que normalmente no lo puedo hacer, porque la realidad es que los suplentes de Huracán cambian el resultado y cambian un poco el partido. Y por orden cronológico me voy a meter con sí el jugador más determinante del partido, que es Ursi, y por supuesto es porque hace el gol. Como antes hablaba con Lescano, creo que sí entró para hacer ese win izquierdo, pero no tan sobre la raya, sino más entre el lateral derecho y el central derecho argentinos. En ese carril, en ese hueco, ocupándolo, podía liberar el hueco sobre la raya para que Lescano pueda tirar un centro. Creo que ese laburo lo hizo bien, con la pelota lo noté dentro de todo útil, y por supuesto que tiene su intervención del gol. Y la realidad es que si hiciste el gol, con la pelota dentro de todo cumpliste y entraste 45 minutos y por tu gol ganamos, y bueno, yo le voy a tener que dar un 7.50. Después se producen los tres ingresos de Pereira, Jiménez
y Bizanz. La verdad que lo de Pereira me gustó. De los 3 centrales que disputaron el partido contra Argentino fue el que más me gustó. Siento que ya desde un primer momento se notó que Pereira entró a la cancha. Hay una cuestión que impone mucho más que sus compañeros. Ya desde la presencia me llama más la atención Pereira. No voy a ponerle nota, pero sí que sin duda aprueba y me gustó. A Jiménez no le voy a poner nota, pero sí que voy a destacar que un poco la marca de Ursi la está teniendo Jiménez, porque está entre central y lateral, y el central está pendiente a Jiménez, y el lateral un poco sí, un poco no. Como que sabe que a la espalda puede pasar algo, pero también sabe que enfrente tiene un tanque enorme. Entonces como que hay un poco de preocupación del lateral de Argentinos hacia Jiménez. Y creo que al tener ese grado de atención descuida su espalda por donde entra Ursi. No es una influencia totalmente directa, pero siento que es algo que puedo rescatar como bueno. Y bueno, Bizanz aprueba sobrado. ¿Por qué? Porque tiró el centro. Un centro perfecto y tiene una jerarquía diferente. Y creo que Kudelka acertó en cambiar el esquema cuando los intérpretes eran diferentes. Cuando tuviste extremos que pueden llegar a ser importantes, como sí lo es Bizanz y como lo puede llegar a ser y lo fue contra Argentinos. Ursi, juego con extremos. Sencillo. Y bueno, por último, Miljevic, que, a ver, tampoco lo voy a puntuar, pero sí que entró bien, entró a pedirla, llegó y pudo patear al arco, que es algo que Huracán no estaba haciendo. Sí que estaba circulando la pelota más rápido, más lento, buscando que Argentinos se abra. Y estaba bien que Huracán trate de generar eso, porque es lo que termina sucediendo en el gol. Moverlos a un lado, que liberen un lado débil, y ese lado débil invadirlo. Ese hueco, atacarlo. Bien. Ahora, hay un momento que tenés que romper el molde. Tirar un centro, como lo hizo Bizanz. Patear, como lo hizo Miljevic de zurda. Y son cuestiones que rescato porque, como digo, el partido estaba siendo tan chato que había que hacer algo diferente. Había que tirar un centro. Porque puede pasar que tires un centro y a lo mejor no se la pones al pie a Ursi y das el gol. Pero a lo mejor hay un rechace y al borde del área te queda y pateas y es gol. O a lo mejor hay un córner y desde el córner, con lo importante que es la pelota parada para Huracán, podés ganar el partido. O hay un desvío y es gol, como con Tigre. Por eso digo que cuando vos buscás romper el molde, normalmente tenés recompensa. Y por último, Cuelca, que la verdad que creo que se encontró en una situación donde tuvo que rotar y con la rotación y el muy equipo suplente que mostró en cancha, hizo lo mejor que pudo, teniendo en cuenta el rival. Porque si Huracán contaba con todos los titulares sanos y no tenía el partido del martes, no tengo dudas que no hubiera hecho cambio táctico en el dibujo por el rival. Hubiera jugado como siempre 4-2-3-1 y se terminó. No le hubiera puesto 4 mediocampistas. Ahora, sabiendo que no tenés el titular, que no está tan aceitado, que no podés igualar lo táctico contra un equipo que tiene todo y todo descansado, y creo que fue inteligente. ¿Por qué? Porque donde mejor fluye Argentinos, que creo que es conectando la defensa con el medio, buscó cortar los circuitos desde la igualdad numérica. Vos tenés 3, te pongo 4. Vos tenés 4, te pongo 4. Y bueno, fíjate ahí qué es lo que vos haces para generarme peligro. Y en esa tónica la verdad es que sí, creo que el partido y la posesión lo manejó Argentinos, pero dentro de todo estaba en una especie de control de Huracán, aunque se encontraba incómodo. Pero bueno, son cuestiones que lógicamente tienen mucho que ver con el equipo que presentó. Jugadores con pocos minutos, incorporaciones, un debutante de la quemita. Bueno, son muchas cuestiones a tener en cuenta y muchos factores. Y por supuesto que me quedo con que, a mi criterio, al mejor equipo de fútbol argentino no le permitiste ser ese brilloso conjunto de Nico 10. Me quedo con eso. Pero también digo que no tuviste peso ofensivo casi que nunca. Y cuando lo lograste encerrar fue por la inferioridad numérica. Y así como lo ganó, no lo podía haber ganado. Y hay que tenerlo en cuenta, así como hay que tener en cuenta que lo ganó. Así que por todo eso y como verán, teniendo o tratando de tener en cuenta todo y ser lo más objetivo posible, la realidad es que voy a tener que aprobarlo a Kubelka, haciendo cosas bien y cosas mal. Pero si estamos iguales en lo bueno y en lo malo, hay una cuestión que inclina la balanza, que es el resultado.
Eso fue todo por hoy. Nos vemos el martes todos ahí. Así que muchísimas gracias. Los espero en comentarios para poder interactuar. Y como siempre digo, que lo mejor que esté por venir este martes, el sábado que viene y siempre, siempre sea para Huracán. Muchas gracias.